hemisferio sur y a la derecha hacia el hemisferio norte. Estos, si se acuerdan de la charla pasada, son las dos personas que pateaban la pelota desde cada polo. Si la Tierra no giraba arriba derecho, y si la Tierra, como la Tierra gira, se deflecta. Bueno, el mejor testigo, como el caso de la pelota que yo puse en el ejemplo básico de Coriolis, serían acá los vientos sudeste. De hecho, siempre cuento cuando yo estuve con el rompehielo que bajábamos en la zona de la barrera donde está la base de Belgrano, que es la más austral que tiene el ejército. Es cierto, los vientos persistentemente en la zona polar, todas las banderitas hacia el noroeste soplando del sudeste, porque la explicación es que de la calota polar el aire frío se derrama y se va deflectando en promedio. Digo en promedio porque por ahí hay una perturbación local que lo modifica por unas horas, pero esto, aclaro bien, es estadístico, es climatológico, es, digamos, lo que uno tiene que esperar durante el año. El otro aspecto importante, bueno, lo que mencioné recién lo resumimos anotando los cinturones del 30 y 60, los oestes dominantes, y los prevailing westerlies lo escribimos en inglés para el hemisferio norte. Otro aspecto importante. Luego tenemos los estes polares, a que me referí recién, serían noreste para el casquete del hemisferio norte y sudeste para el hemisferio sur. Y en la zona de Karmas, acá hay un aspecto muy interesante, se llama la latitud de los caballos. Eso, ¿saben por qué es? Porque cuenta la historia en la literatura universal que en la época de la colonización, cuando las carabelas traían caballos a América, por algún error de navegación o porque se quedaban sin viento o lo que sea, las carabelas entraban en zona de Karmas durante varios días, al quedarse debajo de los ojos de los anticiclones subtropicales. Entonces, como tenían que racionar el agua para la tripulación, porque si no se morían de sed, lamentablemente sacrificaban a los caballos y los arrojaban al mar. Debido a eso es que si ustedes incluso buscan en internet a los buscadores que emplean la latitud de los caballos o horse latitudes, es debido a que tiene que ver un poco con la historia de la Marina Mundial y la meteorología. Estas carabelas con caballos entraban en la zona de calmas subtropicales, donde pasaban los días y había que racionar el agua. En resumidas cuentas, en la literatura esto nos sirve para presentar esquemáticamente lo que yo llamo las tres meteorologías. Acá podemos decir lo siguiente, que todo el planeta, la meteorología no es la misma. Existe un comportamiento meteorológico según la latitud. Fíjense, en latitudes bajas, en proximidades del Ecuador, el clima, lo vimos en el concepto de clima en la primera charla pasada del miércoles, es cálido todo el año. ¿Qué quiere decir? ¿Qué fenómenos se dan? Por ejemplo, le puse sí tormentas, no heladas. Es cierto, la tormenta es típica de la zona ecuatorial, la zona tropical, y no se conocen prácticamente las heladas. Y en cuanto al tiempo, está dado por la llamada meteorología tropical. El tiempo en esa zona viaja de este a oeste, en todo el sistema de tiempo. Por ejemplo, los ciclones tropicales. Seguimos bajando. Latitudes medias, que es el caso nuestro, el caso de la República Argentina. Acá el clima es templado, es decir, están definidas las estaciones extremas, el invierno y el verano. Yo un poco a mis alumnos de guía de turismo, cuando doy clases les digo, a mí me gusta llevar la temperatura un poco al usuario, como diciendo que vive el hombre. Es interesante cuando uno lee la historia de la humanidad, cómo los asentamientos, los primeros pueblos se tuvieron que acomodar, entre comillas, de acuerdo a lo que ellos no sabían, cómo era el día y la noche. Sí, se conocía, pero las cuestiones climáticas, o sea, pasaban los efectos del día, a veces contaban lunas, y tenían que los asentamientos, settlements en inglés, tenían que ser de acuerdo a los lugares donde le proporcionara alimento, los animales tuvieran pastura. Entonces un poco los pueblos se acomodaban a las cuestiones climáticas, ¿no es cierto? Algunos que estaban en bajas latitudes no tenían problemas para hacer vivienda en zonas donde había mucha vegetación, palmeras, cañas, improvisaban, pero los que estaban en latitudes medias o en latitudes altas, bueno, los esquimales, y ya el tema de la lucha por la vida, el frío es todo un problema, las calorías del cuerpo. Entonces es interesante cómo el tiempo, de alguna manera, y el clima condicionaban la vida de los pueblos, de los asentamientos. Por supuesto, puede aparecer el problema de las luchas, por la posesión de tierra, por los animales, del factor humano, por ahí. Continuando, yo les decía que a mis alumnos es que las latitudes medias, desde el punto de vista del usuario, es la única franja del planeta donde en los placares tenemos guardada ropa de verano y
ropa de invierno, porque en el resto de las franjas, la zona tropical prácticamente es más de uno y en la zona polar es más de la otra, por decirlo de un punto de vista del usuario. Entonces acá, en latitudes medias, el tiempo es templado, están definidas las estaciones extremas, como dije, y la meteorología es la que se llama meteorología de latitudes medias, que es la que estamos charlando, en particular vamos a ver esta noche en esta charla que hacemos acá y en los cursos de meteorología que se dan en latitudes medias. El tiempo viaja de oeste a este. Repito, nosotros estamos bajo el efecto de los oestes dominantes. Y en latitudes altas, en proximidad de los polos, el clima es frío, es sí helada, no tormenta. Prácticamente en la zona antártica no se conocen los truenos, como estamos escuchando acá afuera, que justamente por el miércoles pasado, charla de meteorólogo afuera, hay tormenta. Chaco chiste la vez pasada, que cuando se hizo el picnic de los meteorólogos llovió con un mes y medio de anticipación que organizó el Centro Argentino de Meteorólogos. Y finalmente, para cerrar, bueno, ahí está una esfera que significa la Tierra con las flechas que indican cómo se mueven los distintos estados del tiempo. Bueno, vamos a entrar en un tema un poco rápido de cómo intervienen las estaciones en un aspecto de cómo el Sol nos llega a nosotros durante el año. Ahí, como dicen, yo voy a tomar posición en la parte de arriba, ¿no es cierto? Ustedes están de este lado y el tema es así. La Tierra, si acá delante mío está el Sol, hace un movimiento de traslación durante el año. Vamos a arrancar desde acá para verlo un poco. Bueno, lo que vamos a apuntar es la geometría de los rayos solares. Si acá está el Sol, voy a suponer que acá está el 21 de marzo. Fíjense, 21 de marzo, abril, mayo, junio. Acá tenemos el verano del hemisferio norte y el invierno del hemisferio sur. Julio, agosto, septiembre es igual que el 21 de marzo. Esta parte, donde el 21 de marzo toma posición y el 21 de septiembre, se le llama equinoccios, que significa iguales noches, porque es el único momento del año en que el día es igual a la noche. Y luego del 21 de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. O sea, lo que voy a ver acá, porque tiene que ver con la meteorología y con la parte climatológica, es de qué manera le inciden los rayos al planeta durante el año. Y voy a utilizar el siguiente recurso geométrico. Lo que voy a hacer es lo siguiente: este sistema, que yo, cuando se estudia astronomía, porque es un tema que más que de meteorología es de astronomía, cuando la Tierra gira alrededor del Sol, el sistema de referencia se llama heliocéntrico, tomando el Sol como centro. Y el otro sistema que quiero referir ahora es que voy a tomar la Tierra como centro y se va a llamar sistema geocéntrico. Pero fíjense, lo hago con las manos para que ustedes se den cuenta de lo que voy a hacer en la proyección. Porque como quiero ver cómo inciden los rayos en el planeta, voy a enderezar el eje terrestre que está inclinado 23 grados y medio con respecto a la perpendicular, que es el plano que describe alrededor del Sol, que se llama eclíptica. Eclíptica es el plano imaginario que describe la Tierra cuando se traslada durante el año alrededor del Sol. Lo podemos imaginar, bueno, ese plano se llama eclíptica. Entonces voy a enderezar el eje terrestre, pero para mantener los rayos, fíjense mis manos, voy a hacer esto al enderezarlo. O sea, voy a poner el eje vertical y acá el Sol lo tengo que tener el 21 de diciembre de esta forma. Y cuando llegue el 21 de junio, el Sol está acá y lo enderece, lo voy a tener arriba. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero ahora es ver qué le pasa al planeta durante el año con respecto a la marcha del Sol, que es esto. El Sol va a ser así, a ver si me siguen. El eje está vertical, 21 de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. O sea, lo que va a hacer el Sol, que es lo que de hecho ocurre en nuestra vida cotidiana, es que tiene una marcha de iluminación durante el año. No sé si se dieron cuenta ustedes en sus casas, donde viven, que en invierno el Sol entra más en las habitaciones, o en el comedor, o en la cocina, donde vive cada uno de ustedes, casa o departamento. Evidentemente es porque los rayos llegan más oblicuos. Y en el verano, menos. Entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente, para ver qué le pasa al cinturón planetario de presión y viento, es lo siguiente. Esta es la forma en que le llegan los rayos en el caso del 21 de diciembre. Fíjense qué interesante, el rayo, voy a trabajar con dos rayos tangentes y uno perpendicular. El rayo tangente del hemisferio norte marca un círculo que se llama círculo polar ártico, dejando todo el polo norte, en este caso, en la noche polar, el 21 de diciembre. Y en el hemisferio sur es tangente en el otro extremo, marcando el círculo polar antártico y dejando
todo el círculo polar hacia el sur en el día polar. Y fíjense qué interesante. El rayo, esto es geometría, la geometría de los rayos solares, para jugar un poco y para que se entienda fácil. El rayo que cae perpendicular al planeta el 21 de diciembre marca una línea que se llama Trópico de Capricornio, que justamente pasa por el norte de nuestro país. Y ahora lo que hago justamente es ver qué pasa el 21 de diciembre, el mismo día, fíjense, pero enderezo el eje terrestre y me quedo acá. Dejo el eje terrestre norte-sur quieto, entonces ahora veo lo mismo de recién, pero con el sistema llamado geocéntrico. Y fíjense lo que pasa, 21 de diciembre, 21 de marzo. Fíjense, el 21 de marzo es el día del equinoccio, el día y la noche son iguales, justo los dos rayos tangentes marcan el polo norte y el polo sur, se ve la geometría de lo que se ve, y un rayo cae perpendicular al ecuador. Seguimos viajando 3 meses más, marzo, abril, mayo, junio, el 21 de junio al revés. Todo el polo sur queda en la noche polar, el polo norte el día polar, y acá este rayo perpendicular marca el trópico de Cáncer. Y así seguimos indefinidamente. ¿Para qué? Para mostrarles esto. Acá esta proyección, este loop, cada 3 segundos pasan 3 meses, o sea que está dando 1 segundo por mes. Porque lo que quiero mostrarles, o sea, todo lo que viene a ser está mostrando en esta película, es que, ahora viene la parte técnica, el calentamiento solar no es el mismo todo el año. O sea, lo que se llama en climatología el ecuador térmico, a ver si me siguen, el ecuador de los mapas está claro, es el cero de latitud de la línea del ecuador. Pero el ecuador térmico es la zona de mayor calentamiento, se mueve con el sol hacia el hemisferio que es verano, ¿lo ven? El ecuador térmico. Y entonces hace que los sistemas de convergencia intertropical, toda la línea de nubes que van a ascender a la zona tropical y por lo tanto los vientos alisios y el resto de los sistemas de presión tienen una marcha durante el año debido al movimiento del Sol. Por eso vamos a ver enseguida que como los sistemas de presión se mueven, los sistemas de viento también se mueven. Y conclusión, ustedes ya ven, ¿qué incidencia tiene? Que bueno, si planificamos una navegación a Río de Janeiro desde Buenos Aires, ya vamos a ver que no es lo mismo el sistema de vientos en junio que en enero. ¿Por qué? Porque el anticiclón semipermanente del Atlántico también tiene una marca. Esto es como para que se vea algo. Entonces, he presentado esta parte astronómica para que se entienda un poco lo que en conclusión es que el Sol tiene una marcha hacia el hemisferio que es verano y también tiene una marcha el calentamiento ecuatorial. Junto con él todos los patrones de presión y de viento. Esto lo simbolizo en este dibujo que está acá, marcando desplazamiento de los sistemas de presión y viento con el Sol. Los sistemas de presión y viento y la convergencia intertropical no conservan su posición durante el año, sino que tienen cierto desplazamiento con el Sol hacia el hemisferio que es verano. Debido a la mayor radiación solar recibida, las bajas ecuatoriales se ubican donde el calentamiento es mayor y con ellas se desplaza todo el sistema planetario de presión y viento. En julio está corrido hacia el hemisferio norte y en enero hacia el hemisferio sur. Este desplazamiento, y aquí discuten algunos autores porque es un tema muy difícil de medir, entre comillas, está en el orden de los 10 a 12 grados de latitud. Quiero hacer un comentario que es un poco personal. Esto uno después de muchos años larga lo que se llama las tesis de lo que cree que está ocurriendo en el planeta. Como yo digo, son cuestiones de fabricantes, de cómo está diseñado. Yo sospecho que la fábrica del motor atmosférico está justamente en la convergencia intertropical y en la convergencia de los alisios. ¿Saben por qué? Son toneladas de aire que minuto a minuto se están elevando en esa zona. Es tremendo la maquinaria atmosférica, cómo trabaja en la llamada zona de convergencia de los alisios y en las bajas, las doldrums. De hecho, en la literatura universal, si uno lee sobre la historia de la época de los griegos, todos sospechan de que evidentemente los alisios tienen como un misterio esos vientos. De hecho, trae a Colón América, o sea, se utilizaron, que se llaman trade winds, los vientos del comercio, del transporte, etc. Y desde el punto de vista energético, yo me quedo siempre sospechando, no sé si se probar algún día, que es fundamental esa zona de convergencia. Y fíjense un ejemplo, y acá me voy un poco de lo que comenté el otro día. Cuando se estudia el fenómeno del Niño, que es debido a que, ¿se acuerdan? Las aguas en la zona de la costa de Perú tienen un aumento de temperatura,
¿Saben por qué es? Esto se ha descubierto con grandes estudios. Es debido a que aparece una contracorriente ecuatorial de agua cálida que llega a la zona de Perú y que les modifica la pesca. Y esa corriente que viene del oeste hacia el este es porque se ha descubierto que por alguna razón, que hasta el día de hoy no se sabe, en esa zona cesan un poco los vientos alisios, aflojan. Y por lo tanto se aparece el descalabro que en la literatura es conocido como el episodio del Niño. Grandes inundaciones en Perú, sequías en algunos lugares, por lo tanto incendios de bosques. Dicen que en Canadá bajan las cuentas de gas, una barbaridad, dicen que ahorran combustible porque en pleno invierno tienen calor, o sea, aparece una serie de anomalidades y cuando los entendidos en esto, que no es mi especialidad, es que lo estudia la climatología, se fijan qué es lo que ocurrió y un poco es que los alisios han cesado, parece ser al oeste de la costa peruana y por lo tanto aparece la corriente del Niño con todo un efecto que se puede llamar una reacción en cadena, estudiado por los expertos que estudian niños. Yo no soy experto en ese tema, simplemente me limito a escuchar lo que leo en algunos papers o que escucho en algunos congresos de meteorología. Bueno, ahora vemos un poco, ya entrando en la acción, cómo se representa esto cuando el continente realmente tiene el planeta, sus continentes y océanos. Acá vemos, por ejemplo, cómo mundialmente incide toda esta distribución en los llamados anticiclones estacionarios sobre el mar. Para ponerles un ejemplo, acá tenemos la alta del Pacífico Norte, el anticiclón del Atlántico Norte o alta de las Bermudas en el Atlántico Norte. Lo vamos acercando a nuestro país, y con Sudamérica, la alta subtropical del Pacífico Sur, al oeste de Chile, más o menos sobre los 30 grados. Y acá, señoras y señores, nos detenemos bien en este señor que se llama anticiclón o alta subtropical del Atlántico Sur, por lo que vamos a ver enseguida. En mi opinión, lo que regula prácticamente todas nuestras vidas, la lluvia, el régimen del continente sudamericano en la parte oriental está marcada, a mi manera de ver, por este anticiclón. Es como diciendo, va a llegar el aire frío polar si yo quiero, o si él se digna en reducirse. Es medio como es dueño y señor, casi más del 50% de la actividad meteorológica. Enseguida vamos a ver ejemplos. Y a la derecha, fíjense que interesante, todo el cinturón de los 30 grados, el alta subtropical del Océano Índico. Otra incidencia que tienen de todo el sistema planetario son los llamados ciclones que producen fuertes vientos. Por ejemplo, los huracanes en el Atlántico Norte, esos tienen temporada. Aparecen cuando la temperatura del mar alcanza los 27 grados, que entre paréntesis es ahora ya, dentro de unos meses, ahora en agosto. Uno lee por los diarios, por la televisión, de que empiezan los ciclones tropicales en la zona de la Florida, uno que agarró Nueva Orleans, o sea, es todo un tema que lo estudia la meteorología tropical. Y en nuestras latitudes, acá tenemos los ciclones migratorios que viajan hacia el este en proximidad de los 60, se presentan todo el año, que son los famosos ciclones del pasaje de Drake, y yo les contaba que con el rompehielo, cuando cruzaba a la Antártida, había que invocarle este ciclón y ciclón porque persistentemente están todo el año. Y acá aparece la explicación de lo que dijimos hace un rato, la latitud de los caballos, 30 grados norte o sur. Zona de calma ubicada en el centro de los anticiclones subtropicales. Si las carabelas que traían caballos a América no tenían viento varios días por quedar dentro de los anticiclones subtropicales, sacrificaban los caballos y los arrojaban al mar para que no murieran de sed, porque el agua debía racionarse para la tripulación de la nave. Ya tenemos dos ejemplos de cómo la meteorología ha incidido en la historia de la navegación mundial, por ejemplo. Bueno, y acá otro ejemplo que he tomado así para que se vean las distintas incidencias que tiene el sistema planetario de presión y viento, están los famosos 40 obramadores. Temas de literatura, del libro de Cristo, ¿no es cierto?, el que tiene la vuelta al mundo, etc.